Vamos a hablar de un libro que se llama En nombre del amor. Es un libro de una crónica, de una narrativa de la historia de Juan Pablo II, escrito por invitación de Leonardo Kucherko y de Jacobo Zabludowski, que hicieron que Valentina Larraqui fuera la corresponsal de Televisa en el Vaticano, ¿no? Y hago esta remembranza como un homenaje y un reconocimiento a Ramoncita Esparza. Ramoncita, que fue un personaje de aquí de la ciudad, a quien pues mucha gente le tenemos que agradecer muchas cosas. Yo en lo particular, a mis 19 años, me dio la oportunidad de conducir un programa de televisión ahí en XFE Canal 2. Se llamaba Pensamiento Universitario. Le tengo que agradecer a Ramoncita y a todo su equipo que, siendo yo un universitario, llegaba ahí por la César López de Lara, donde está el canal, con mi estructura, pues, para donde ponía el anuncio, una pancarta, y se llamaba Pensamiento Universitario, y entrevistaba yo a funcionarios públicos en ese tiempo, o a personajes de la ciudad, y me dio esa gran oportunidad de la responsabilidad de tener una cámara enfrente. Y tú lo sabes, Miguel, porque eres un profesional de eso, y poder conducir un programa de 1 hora, que tú sabes que no es fácil estar entrevistando y manejando una cámara y estar entreteniendo o llamando la atención de la gente, y también pues sacándole los datos importantes al entrevistador. Pues eso me dio la oportunidad, Ramoncita, y a muchos estudiantes, ¿verdad?, que íbamos ahí, que tuvimos ese programa, ¿no? Entonces, bueno, pues en homenaje a Ramoncito Esparza, a toda su familia, que pues nos dejó una gran huella, voy a hablar de este libro, precisamente porque hay una relación entre lo que fue Valentina Larraqui y Juan Pablo II, y Ramoncita con la Virgen de Guadalupe, precisamente, que el símbolo de que siempre reconoció Juan Pablo II cuando vino aquí, la primera vez en 1979, fueron 27 años de pontificado, y todas las veces que vino aquí a México, pues su referencia fue la Virgen de Guadalupe, como lo fue Ramoncita aquí en todas sus peregrinaciones del 12 de diciembre. Y Valentina, pues nos hace una crónica de un personaje que marcó la época de la iglesia y de la política internacional en el siglo XX y el siglo XXI. Juan Pablo II, pues tuvo varias características que lo hicieron ser un personaje ya de la historia, un santo, pues. Primero, pues que su origen polaco. Fue obispo de Cracovia, en Polonia, y vio cómo su país fue o ha sido uno de los más invadidos en la Primera, Segunda Guerra Mundial. Luego su historia personal, donde se le muere su mamá cuando él es muy joven, y luego se le muere su hermano, también por una enfermedad ahí que lo contagió un paciente de él, era médico. Y más adelantito se le muere su papá. O sea, Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, se queda solo muy joven. Entonces, eso lo marca en su desarrollo espiritual. Y luego también le tocó llegar siendo un papa polaco, después de que por muchos años pues los papas eran italianos. Eso también fue una gran diferencia. Luego llega pues por la muerte de un papa que está en muy corto tiempo, ¿no? Y llega también muy joven, por eso su pontificado fue de largo 27 años, pero en esta narrativa que nos hace Valentina Larraqui, que nos hizo favor a Mónica y a mí de autografiarnos este libro, porque en la visita del 2000 ahí estuvimos, y la verdad ver un papa, saludarlo, estar en una ceremonia es muy significativo, no solamente por lo que representa el Estado Vaticano, porque ya, acuérdense que cuando fue la primera vez que vino no había relaciones formales por eso el presidente López Portillo en ese tiempo no fue a recibirlo, o sea, porque no había las relaciones. No fue una visita de Estado. No fue una visita de Estado, en 1979, no fue a recibirlo porque no había una relación del Estado Vaticano con México. Y luego se hizo una reforma constitucional al 130, el artículo 24 nos da la libertad de creencia, eso ya estaba en la Constitución del 17,
y ahí se formaliza esa relación. Entonces el Papa ya después que viene, pues ya lo reciben como un representante del Estado. Pero la figura de él, pues una figura celestial y que solamente la participación política y sobre todo el uso de los medios de comunicación y ese trato que aquí narra Valentina, que empezó a aprenderse los nombres de todos los periodistas, a convivir, fue el primero que empezó a dar conferencias allá de prensa en el avión, ¿verdad? Que se sorprendían todos los que cubrían la fuente del Vaticano, y con una, bueno, pues como los papas, muy inteligentes, políglota, pues le hacían preguntas en todas las lenguas y contestaba a todos los periodistas. Siempre fue muy atento con todo los miembros de los medios de comunicación, y en todos sus viajes, que fueron más de 200, visitó pues muchos países de todo el mundo, prácticamente todos. En particular, bueno, pues su país, Polonia, aquí en México, pues siempre decía que él era un papa mexicano. Me acuerdo aquella frase de la última que vino, dijo: me voy, pero no me voy, que la atestiguaron todos los medios de comunicación, como diciendo, me voy físicamente, pero me quedo. Y Valentín aquí lo señala, o sea, tenía un especial cariño por México. Nunca, pues en ningún país, y aquí hace esa remembranza, pues había vivido lo que somos los mexicanos. O sea, en ningún país de los más de 200 que hay en el mundo, pues le habían estado cantando toda la noche el Cielito Lindo, pero toda la noche. Ya ven cómo somos la raza mexicana. Y luego cuando llegan los espejitos, pues, en su llegada, y esas manifestaciones en todas las calles de la Ciudad de México, en Insurgentes, en Revolución, en todas las calles donde recorría, y ver toda esa multitud, pues en ninguna parte lo vivió así, ni siquiera en Brasil, que hay mucha comunidad también católica, ni en otro país latinoamericano, menos en Europa, mucho menos en Asia, ¿no? Así entonces, esa forma, pues Valentina tuvo esa dicha, pues, de convivir mucho tiempo con él. Y bueno, pues ella dice, le agradece en el libro a Jacobo Zabludovsky, dijo que sin haber sabido nadar, me aventó al agua, dice, porque le dijo: oye, necesito que entrevistes al Papa recién llegado. Y ella, pues, utilizó el instrumento de ponerse un sombrero de charro para llamar la atención. Pues es imposible que en una reunión, en una multitud, si te pones un sombrero de charro, no sea fácil que te distingas. Y eso pues ya la identificó ahí y le decía Valentina mexicana. Y hace toda esa remembranza, y luego también se acuerdan aquel atentado del extremista turco, sí, en 1981, Ali Afka. Aquí narra también y da pues los detalles de ese atentado, y cómo el Papa realmente en la primera transfusión de sangre que hacen, pues no le resulta favorable, estuvo muy cercano a la muerte, y se pudo recuperar. Y bueno, pues ahí, después de esa recuperación, años más adelante se entrevista con quien lo intentó matar. Y aquí narran algo que yo no sabía, que incluso él, Ali Aka, no le pide perdón. Él realmente quería saber el tercer secreto de Fátima, porque uno de los secretos era que iban a atentar contra un papa, ¿no? Como pasó. Y eso es uno de los misterios, pues, de la iglesia, de la divinidad, que lo vivió Juan Pablo II, y pues fue increíble, ahora sí milagroso, que se haya salvado de ese atentado, que bueno, lo debilitó físicamente. En los siguientes años lo vimos, en los últimos años, un papa que siempre, en todos los recorridos que hizo por el país, por todos los países, siempre pedía en su agenda ir a ver a los hospitales, a los enfermos o a los asilos. Es memorable aquellas visitas que hizo con la Madre Teresa de Calcuta, a quien él mismo santificó. Y cada vez que iba a un hospital, conforme iban pasando los años, pues acuérdense que él ya tenía Parkinson, él ya tenía dificultades para caminar.
Y los enfermos que se le acercaban para pedirle misericordia, atención, para pedirles palabra de aliento, pues él estaba más enfermo que muchos de ellos. Eso hay que recordarlo, o sea, con la y así alentaba. Y así andaba, digo. Y tenemos que hacer referencia de eso porque el Papa que los sustituyó, Benedicto XVI, no quiso tener esa dinámica el antecedente que le había dejado Juan Pablo de viajar y de estar cerca de la filigresía. Seguramente esa fue una de las razones por la que no quiso continuar el Papa alemán. ¿Se acuerdan que renunció pues estando vivo? Que eso también tenía muchos años que no pasaba en la historia de los papas. Como dicen, dejó la vara muy alta. Sí, exactamente, porque era impresionante el dinamismo que tenía Juan Pablo de salir a dar las misas a las 7 de la mañana, de andar siempre en actividades y recorrer el mundo y ver, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, ver la terminación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ver cómo se cambiaba la geopolítica mundial, haciendo un nuevo mundo, naciendo nuevos países que eran parte de una unión como Bielorrusia, Ucrania, Eslovenia, en fin, y también viendo cómo cambiaba la Checoslovaquia, Yugoslavia, su mismo país, Polonia, que había tenido pues muchas invasiones y que había tenido una lucha sindical. ¿Se acuerdan aquel líder, Lech Walesa, que tenía el de solidaridad, se llamaba ahí el movimiento, en donde Juan Pablo siempre estuvo muy pendiente? Fue un papa que, a diferencia de muchos y que incluso del actual, pues sí andaba en la legislación y andaba con los líderes políticos, influyendo y participando desde su pontificado en el tema de la paz y del desarrollo armónico de los países. Fue un papa que sí tenía esa visión, esa influencia, y que sí hacía sus reflexiones importantes sobre eso. No solamente fue un papa de la fe, sino fue un papa también del desarrollo multicultural y también por su misma historia que les narraba hace ratito, pues siempre buscó que los países pudieran vivir en paz, desarrollarse y que hubiera democracia y justicia. Entonces, en cada uno de los capítulos va Valentina Alarraqui narrando sus visitas a Asia, a Europa, a América, las veces que nos visitó acá en México, que le tocó pues diferentes gobiernos, ¿no? Vino con López Portillo y luego después vino con Miguel de la Madrid, después, incluso aquí narra cuando mandó un mensaje, que le pidieron en Televisa a Valentina, que mandaron un mensaje para el Mundial de 1986 que tuvimos aquí en México. Entonces decía ella, no hombre, ¿cómo lo voy a convencer? Entonces le dijo ahí el particular ahí, dijo, bueno, pues haz un escrito pues de lo que es el fútbol. Y la citaron al otro día y sorprendió que sale el Papa y hace una narrativa de la importancia del fútbol. Y luego dice, pues doy un mensaje de regocijo y de paz a los mexicanos que acabamos de vivir el temblor del 19 de septiembre de 1985. Al otro año, como saben, pues fue el Mundial de México. Entonces, esos detalles los tenía solamente con México. Y bueno, pues era, como saben, es un evento mundial, pero aquí detalla cómo se dio ese mensaje para los jugadores en el Mundial de 1986. Y era así, Juan Pablo, no dejaba de atender, de escuchar a todo mundo, y por eso, bueno, pues todas sus visitas, toda su agenda estaba plagada de actividades, de escritos, de acuerdos, de misas, de atenciones, de anécdotas, de risas, de plegarias. Es un libro, la verdad, con mucha vivencia, y cuando uno lo lee, pues va pegando pedazos de la historia que ahorita ya visto por el espejo retrovisor de la historia, pues se da uno cuenta cómo se fue formando este mundo del siglo XXI con la participación de este personaje que es impresionante, Juan Pablo II. Por eso, bueno, pues la recomendación del día de hoy, En nombre del amor, de Valentina Alarraqui, en memoria de nuestra amiga querida Ramoncita Esparza González, que descanse en paz.